Se ve bien, Jaime. Perfecto. Entonces, de acuerdo, pues lo que estamos viendo es básicamente un análisis de la situación actual, digamos, en general, qué son los derivados, los principales tipos o los más comunes, y entrar de lleno al tema de la situación actual y qué puede suceder hacia adelante, ¿no? No pretende ser una clase de derivados. Entiendo que, digamos, el espectro de, del- de la gente que está atendiendo es heterogéneo en cuanto a, digamos, el nivel de alcance al nivel de la carrera. Entonces, pues habrá algunos de semestres inferiores, unos más avanzados, que ya hayan tomado quizá algún curso, algunos inclusive quizá estén empezando alguna especie de práctica profesional. Entonces, los últimos tendrán un poco más de formación. Los primeros a lo mejor van a batallar algunos, pero trataré de hacerlo lo más digerible. Y por favor, al final, me encanta poder interactuar y tener esa comunicación y cualquier duda, ¿no? Entonces, como les decía, este es el contenido de la presentación. ¿Qué son los derivados? Pues básicamente son instrumentos financieros cuyo valor depende o es función de la cotización de un instrumento empleado como valor de referencia. Esto es, por ejemplo, ese es el nombre de activo subyacente. Y, por ejemplo, un derivado puede ser algo que dependa, por ejemplo, del precio del dólar. Digamos, en este caso vamos a ver que los más comunes pues, vienen siendo algunos tipos que conocemos como forwards y opciones, pero digamos, en este sentido, su definición y funcionamiento estructural es la de un contrato y por lo tanto tiene un plazo de vigencia. Su valor depende, como ya se comentó, del valor del subyacente, como les ponía el ejemplo, y del plazo mismo, dependiendo de las características de ¿no? Posiblemente otros factores también, a lo mejor tasa de interés y otros conceptos que veremos más adelante. Los derivados entonces pueden ser definidos en función de una gama tan amplia como las estructuras de las relaciones básicas de precios en los mercados se pueda, ¿no? Un subyacente particular puede y generalmente definir varios tipos de derivados. Les decía, ahorita los más comunes, por ejemplo, en ese caso específico del dólar, pues algún futuro del dólar, algún forward del dólar, alguna opción, muchos más, ¿no? Pero digo, para que vayan más o menos viendo. En este sentido, los derivados más comunes se definen sobre, por ejemplo, activos financieros, divisas, tasas de interés, bonos, acciones, índices bursátiles, y más recientemente en su historia, digamos, riesgo de crédito, por ejemplo, los derivados crediticios. No financieros, por ejemplo, petróleo, gas, agrícolas, metales preciosos y más reciente, energía y clima, por ejemplo, ¿no? Los derivados, de hecho, son más comunes de lo que puede pensar. Alguien, supongo que a lo mejor ustedes ya en un plano de carreras, digamos, relacionadas a temas de economía, a temas de finanzas, o por estar atendiendo, digamos, a este foro, supongo tienen mucho interés de este tipo de temas. Entonces, supongo que se vinculan a esto, ¿no? Entonces, alguien puede decir, bueno, es que los derivados tienen que ver totalmente con cosas absolutamente financieras. La realidad es que no. La realidad están mucho más presentes en nuestra vida diaria, como le llamé ahí en la presentación. En la forma básica, en la vida común, los encontramos en forma de seguros de vida, de gastos médicos mayores o de autos, compras o ventas adelantadas de algún bien, desde telefonía móvil hasta colegiaturas o hasta rentas de bienes inmuebles, compromisos de entrega, intercambio de mercancías en el futuro a determinado precio, cláusulas de intercambiabilidad de tasas de interés, por ejemplo, en créditos hipotecarios, que alguien tenga un crédito que, por ejemplo, suponga estoy pagando en el hipotecario, digo, a lo mejor ustedes no, pues son muy jóvenes, pero habrá algunos de ustedes o sus papás o algún familiar que esté pagando algún crédito, que esté pagando más algo, pero que tenga algún beneficio de no pagar arriba de cierta tasa, digamos, tope, por así decirlo, ¿no? A este respecto, vale comentar que si bien para el adquiriente de vivienda el crédito hipotecario es eso específicamente, un crédito a tasa fija, el vehículo del que generalmente se apoyan los bancos para ofrecer este tipo de productos es un producto derivado, ¿no? En el medio financiero, hablando ya de los usos, sus usos más comunes son, por ejemplo, las coberturas de riesgo o protección, es un término, digamos, análogo, coberturas de riesgo y protección, ante fluctuaciones innecesarias en el precio de determinado activo subyacente, cuyo valor es relevante para algún proceso económico que nos afecte, por
ejemplo, los importadores que requieran dar cobertura a sus compromisos de pago en divisas diferentes al peso, ¿no? Alguien que haya comprado algo de mercancía para vender y tenga que liquidar en alguna fecha futura, pues está sujeto a las fluctuaciones y al riesgo del movimiento del tipo de cambio. Si se deprecia el peso, se va a, déjenme decir, un número 24, 25, pues obviamente a este importador le va a requerir muchos más pesos cubrir el compromiso que ya tiene, ¿no? El segundo, y donde particularmente su servidor ha estado más vinculado a lo largo de su vida profesional, pues es en la especulación o trading financiero en la búsqueda de obtener ingresos económicos. O bien también la generación de utilidades con arbitrajes. El arbitraje se define como la compra-venta simultánea, compra y venta simultáneamente, de un bien en mercados diferentes con el propósito de buscar aprovechar alguna inconsistencia en los precios de ambos. Ejemplo, tienen alguna acción aquí en México y algún ADR en Estados Unidos, digamos, sobre la misma, una ADR sobre alguna acción, llámenle América Móvil, se compren uno y se venden otro, ajustando por tipo de cambio aquello que más o menos pueda representarnos algún beneficio. Normalmente las oportunidades de arbitraje ni son digamos, duraderas, realmente duran fracciones, yo diría de minutos, y en general tienden a cerrarse precisamente por temas de eficiencia en los precios, ¿no? Otro de los usos es cambiar la naturaleza de una deuda, intercambiar tasas fijas por variables, viceversa. Ejemplos, la tesorería de una empresa que busque protegerse de fluctuaciones adversas en las tasas de interés, ¿no? Buscando invertir mejor sus excedentes, ¿no? O bien ofrecer productos a deudores a tasa flotante, corporativos de todo tamaño, o sea, no nada más, y no crean, también hay mucho sesgo mental a pensar que solamente las grandes empresas pueden o deben hacer esto. Eso es falso. En realidad, cualquier empresa, por pequeña que sea, inclusive micro, puede verse beneficiada en este caso y que busquen en todo caso protegerse de variaciones adversas, ¿no? Realizar estrategias, otro de los usos, realizar estrategias para beneficiarse del movimiento de la volatilidad en el mercado del subyacente. El apalancamiento financiero, esto es, por ejemplo, para cubrir algo no hay que necesariamente, el ejemplo que les ponía del importador, una forma de cubrirse directa, sencilla, pues sería comprar los dólares de una vez y a lo mejor meterlos a alguna chequera. Esa es una forma, pero para hacer eso pues tiene que evidentemente entregar toda la cantidad de pesos necesaria para comprar los dólares, mientras que a través de algún derivado no necesariamente tiene que entregar todo eso y se queda con liquidez, ¿no? Inversionistas, otro de los usos son los inversionistas que requieren proteger sus portafolios de acciones contra efectos de volatilidad, o inversionistas experimentados que pretendan obtener rendimientos por la baja o alza de los subyacentes, irse largo o corto, ¿no? Básicamente. Vienen algunas páginas de definiciones y ejemplos de los productos. Algunos de ustedes los verán ya en los cursos más avanzados. No me voy a detener demasiado en las fórmulas, salvo a lo mejor nada más el concepto. Seguramente lo van a ver a lo largo de sus cursos ya un poco más específicos. Y evidentemente siempre quedará abierta la puerta para que a través de Juan Manuel, si alguien tiene una duda en el futuro, pues encantado de platicar de ello, ¿no? ¿Qué es un forward de divisa? O sea, los tres principales tipos, no los únicos, pero los tres principales tipos de derivados podríamos decir que son los forwards y los futuros, por un lado, los swaps y las opciones. Forward de divisas, en particular, por ejemplo, que les puse, es un acuerdo celebrado entre dos partes, mediante el cual una de ellas, el comprador, se compromete y obliga a comprar y ergo liquidar en una fecha futura una determinada cantidad de una cierta divisa a un precio predeterminado en la fecha de celebración. De igual manera, el vendedor se compromete a vender, entregar la cantidad de la divisa especificada al inicio, ¿no? Contra la recepción del contravalor especificado en la fecha futura. Digamos, esta es la fórmula para evaluar un forward, un futuro, ¿no? Denotado por la letra F, evidentemente. Básicamente ahí está la terminología, ese es el precio del bien subyacente. Lo que está, digamos, en ese cociente, la parte de arriba, es, digamos, lo que nos costaría en términos de costo acarreo, en términos de una divisa, de la divisa local, en términos de tasa de interés al plazo. R sub L sub
TDT quiere decir la tasa de interés en pesos a un plazo, digamos, de T menos T días, ¿no? Y básicamente, y RF es la tasa, digamos, de dólares, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahí es una especie de diferencial de tasas de interés expresada como un cociente, ¿no? Un diferencial de tasas de interés. Entonces, básicamente, el tipo de cambio futuro no es otra cosa sino el tipo de cambio actual. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Un futuro, o un forward, perdónenme por decirlo más específico, no es, en términos financieros, una estimación hecha en base a algún modelo econométrico, hecho en base a alguna consideración de flujos, no es ni mucho menos una cosa de que, digamos, es que hay mucha incertidumbre, eso se refleja, digamos, en algunos determinantes más específicos y que se reflejan a través de las tasas de interés. Pero en específico, numéricamente, un forward es básicamente el valor justo de un forward es el precio actual, eso es lo que quiere decir esa fórmula, llevado en tasa de interés o en costo de acarreo, digamos, de tasa de interés menos la tasa de interés externa a la fecha, ¿no? Básicamente, tan sencillo como eso. No es ni un pronóstico, no es ni un educated guess, ni nada. Es básicamente tan sencillo como ese número, ¿no? Entrando un poquito más en términos de explicaciones, los forwards son un mecanismo muy eficiente de intercambio de exposición y riesgo entre divisas y tasas. Los coberturistas, pues básicamente es el mecanismo natural para tener una determinada exposición. Ahí a continuación les pongo algunos ejemplos básicamente pues, para tesorerías y mesas de dinero. Una condición importante del funcionamiento del mercado de forwards es que en términos del mercado local, ¿no? Los forwards hasta un año son súper líquidos, o sea, pueden encontrar precios con spreads relativamente cerrados hasta por 20 millones de dólares, digamos, en los brokers, hasta 2 años con muy buena liquidez y a partir de ahí la verdad es que se pierde mucho, pero siguen habiendo precios. Por lo menos sí se pueden conseguir cotizaciones en otros mercados. Sin embargo, pues digo, por ejemplo, en el mercado del eurodólar es amplísimo y, por ejemplo, hasta 5 años cotizan con esos puntos que quieren decir ahí. 505 a 560 son prácticamente medio centavo. Entonces, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta por montos que van hasta por 25 millones de dólares son de medio centavo de diferencia entre uno y otro, ¿no? E inclusive las cotizaciones a 10 años son bastante líquidas. Ahí les pongo un ejemplo, básicamente de cómo se calcula. Cualquiera de ustedes lo puede revisar. Si tiene dudas, encantado. Pues básicamente está hablando de que y estos son días reales, cifras reales de la semana pasada, ¿no? Sí, la pasada. 22, 37, 50 el tipo de cambio, un plazo de 177 días, que son aproximadamente 6 meses. Ahí están los ejemplitos para que sepan qué significa cada una de las cosas en la fórmula anterior, ¿no? O sea, la tasa de SET es básicamente la tasa local, la tasa, digamos, ahorita que ya usamos más bien Fed Funds para la parte de dólares, antes se usaba el libro, ya no, está en 0. 4.58, básicamente es muy sencillo. Acá tienen los cálculos, ahí digamos, se especifican cada una de las cosas. Hay algunos ejemplos, otras cosas que se pueden hacer con forwards y futuros son básicamente activos y pasivos sintéticos, ya sea para inversión o para financiamiento, digamos, diferentes de los que hay en el mercado, ¿no? Inclusive, quizá un poco mejor. Un ejemplo que les pongo ahí es, suponiendo que un banco tuviera una posición de 50 millones de dólares y que pudiera invertir, digamos, esas tasas, podría, si se fijan, crear una especie de semi-arbitraje creando, y lo pueden ver en el último cuadrito, un activo que tuviera una tasa final en dólares de 0.67%, cuando en el mercado está a 0%, ¿no? Digo, obviamente hay que tener algunas consideraciones, que ya tengan los dólares en la tesorería, etcétera, etcétera, ¿no? El ejercicio está ahí, por favor revísenlo, y les digo, revisen los números si es que alguien tiene más curiosidad y detalle de eso, encantado a través de Juan Manuel lo revisamos, ¿no? Ese es, pues digo, básicamente, les digo, activos y pasivos sintéticos.
Eh, Otro tipo, como les decía, de producto derivado. De hecho, este es particularmente el que a mí más me gusta, pero en general, digamos, abstrayendo eso, pues digo, de hecho lo van a ver en algunas de las gráficas que tengo más adelante, que ya forman parte de lo que es el análisis del mercado y hacia dónde, y qué es lo que quiero comentar. El monto operado en ellos es brutalmente gigantesco a nivel internacional, pero brutalmente gigantesco. Podría decir, no sé, hablando en inglés serían 6 trillones, en español serían 6 billones de dólares. O sea, billones hablando terminología española, ¿no? Un interest rate swap es un acuerdo entre dos partes para llevar a cabo un intercambio de flujos periódicos entre ellos en una misma divisa. Definiendo una cantidad a llamar como monto nacional, una de las partes paga a su contraparte, a la otra, una tasa de interés fija acá y recibe una tasa de interés variable, esta última observable y definible en una serie de fechas propias del calendario, porque esto sí tiene que definirse un calendario de observación, ¿no? Por otro lado, la contraparte, digamos, la contraparte 2, por así decirlo, paga la tasa de interés variable y recibe la tasa de interés fija, también calculado sobre el mismo nocional a la primera de las partes, ¿no? Usualmente, esto es muy importante y esto lo hace un producto súper apalancado. No absolutamente apalancado como era previo a la crisis de 2008-2009, porque había ciertas características que lo hacían casi similar a un producto totalmente apalancado, ya no, ya hay ciertas consideraciones crediticias que limitan eso, pero bueno, usualmente el nocional los intercambia. Si los flujos a pagar, recibir ocurren en las mismas fechas en el futuro del calendario, estos se netean y se liquidan únicamente diferencias. Esto es, por ejemplo, si alguien tiene que pagar una tasa de 10, voy a usar números redondos grandes para que más o menos entiendan. La tasa fija es de 10 y la tasa flotante es de 8. No es de que yo le pago 10 y a mí me pagan 8, más bien nada más intercambiamos, digamos, yo pagando 2 y así sucesivamente. Si para otros cupones adelante yo sigo pagando 10, pero la tasa flotante o variable cambia a 13, no es de que yo pago 10 y me entregan 13, sino más bien nada más ahora me pagan 3 a mí, ¿no? Y así sucesivamente. Se documentan a través de ISDAs o contratos marcos y se operan tanto en mercados organizados como en mercados OTC, en el mercado organizado a través de los contratos con los operadores y eso a su vez con los convenios con los socios liquidadores, ¿no? Tras la crisis financiera del 2008-2009, los reguladores a nivel internacional han promovido la migración de al menos la liquidación de las operaciones. Antes eran casi banco contra banco o banco, digo, sobre todo pensando en el mercado interbancario, ¿no? Banco contra banco. Y ahora lo que se ha promovido es que esas operaciones, si no, bueno, no necesariamente se vayan a liquidar, perdón, a operar en un mercado organizado, pero al menos eso sí, que se vayan a liquidar a una cámara de compensación, ¿no? En México, mientras no se exceda cierto límite, que lo pongo ahí, las autoridades dan un permiso temporal, digámoslo así, para seguir liquidando de manera directa entre partes. ¿Qué cosas definen a un swap? Pues obviamente el carácter de las partes, la parte A, la parte B, el nocional de referencia que hablábamos, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento, la tasa fija, de lo que hablamos, la tasa K, la tasa variable de referencia, el calendario de pagos de interés y modificaciones al nocional, así como fechas de observaciones y indicaciones de la tasa variable de referencia, ¿no? Temas muy importantes que surgieron a raíz de eso, los suplementos de riesgo crediticio, cosas que sirven, documentos que permiten mitigar el riesgo crediticio de estas operaciones, porque si se fijan, el momento en el que, por ejemplo, su servidor con Juan Manuel entráramos, suponiendo que fuéramos dos bancos, en una operación, pues yo estoy sujeto al riesgo de crédito de Juan Manuel y Juan Manuel al mío, ¿no? Entonces, antes se hacía casi sin ninguna consideración del riesgo crediticio de esto, eventualmente a raíz de los eventos de aquella crisis, pues el marco operativo y regulatorio internacional nos encaminó precisamente a perfeccionar las prácticas, las políticas y los requerimientos, evidentemente, y soportar esto a través de suplementos de riesgo crediticio, donde se definen los elementos que están ahí. El threshold, que es una cantidad a partir de la cual
ya todas las operaciones tienen que empezar a liquidarse. Ese threshold puede ser cero, ¿no? A liquidarse, digamos, de manera continua, ¿no? Las cantidades mínimas de transferencia, que es el Minimum Transfer Amount, el MTA, garantías susceptibles y mecanismos de retribución de estos. Esto es, por ejemplo, podemos tener una operación con algún determinado tipo, algún tipo de determinado nivel determinado de evaluación, pero en la medida en la que yo entregue buenas garantías como soporte del cumplimiento futuro, porque ese es un poco el tema de la garantía, digamos, la operación puede seguir viva, ¿no? Evidentemente se pueden ya imaginar que el punto central es definir la tasa K. En realidad los mercados cotizan mostrando la tasa K, pero para cotizaciones particulares que no están sobre digamos, un patrón perfectamente, llamémosle así, play manila de cotización, pues hay que hacer una serie de cálculos que se los pongo ahí. Ese chorizo que ven ahí, bueno, es básicamente lo que estoy explicando. El punto central es definir la tasa K, ¿no? Contra la que se intercambia la tasa variable. La tasa fija va a ser aquella que hago iguales en valor presente los flujos del leg, que se le llama, digamos así, leg o pata, pues, de esa tasa a los flujos esperados de la pata flotante bajo una medida de riesgo neutral. Los numerarios o factores de descuento son esa medida de riesgo neutral. Son, los numerarios, véanlo un poco así como, bueno, lo pongo ahí, factores de descuento, son elementos que uniforman, digamos, crean o sea, permiten la combinación de todas las cotizaciones de los diferentes assets, los diferentes activos de cierta clase para combinarse y crear una sola, digamos, estructura de factores para pricear correctamente o asignar un valor digamos, del momento actual a alguna fecha futura. Son factores de descuento, digamos, que ya permiten uniformar todas las formas de descuento para todos los activos que pertenezcan a esa clase. Y entonces lo que quiere decir es básicamente que, por un lado, el lado izquierdo de la ecuación es básicamente K es la tasa fija, las P mayúsculas son los factores de descuento, P0T es digamos, el principal, mientras que del lado derecho es la suma de los factores de descuento por los estimados que tengamos de la tasa variable proyectada hacia futuro, ¿no? Más el valor presente del nocional, digamos, traído a valor presente, ¿no? Entonces, básicamente esa la formulita, K es igual a 1 menos el nocional de la fecha de vencimiento del swap entre la suma de los factores de descuento, digamos así, ¿no? Como se puede entender entonces, una posición que recibe tasa fija en un swap y que por ende paga tasa flotante puede ser conceptualizada como una posición larga en un bono a tasa fija, fondeada, financiada, si lo quieren ver así, con una posición corta en un bono a tasa flotante, ¿no? Viceversa, una posición que recibe tasa flotante y que por ende paga tasa fija puede ser vista como una posición larga en un bono a tasa flotante, fondeada con una posición corta de un bono a tasa fija. Ahí les pongo algunos ejemplos. Sí se tiene una visión de baja de tasas de interés, pero o no se dispone de la liquidez para comprar bonos de tasa fija, o bien está comprometiendo operaciones de crédito empresarial, que eso es algo que sucede mucho en los bancos. Se pueden entrar en operaciones de swaps aprovechando el hecho que no se necesita entregar el principal. A esto me refería cuando les decía que son operaciones que permiten un alto apalancamiento. En el mismo escenario, el ejemplo 2, se puede permutar el patrón de un bono de tasa flotante y cambiarlo por una tasa fija. Si por el contrario se tiene, otro ejemplo, una visión de alza de tasas, se puede proteger el perfil de activos de tasa fija como créditos hipotecarios, transformándolos sintéticamente en activos con un resultado flotante. Otro ejemplo, cambiar el vértice de bucket de sensibilidad. Este es un tema ya más de gestión de activos y pasivos del balance general de un banco, ¿no? Algunos de ustedes entenderán perfecto a qué me refiero, otros probablemente requieren repasar un poco, por favor, estoy abierto. Buckets de sensibilidad, básicamente, cuando un banco hace un análisis digamos, de todo su balance, tiene que revisar aquellos buckets o brechas de tiempo, digamos, aquellas
brechas de tiempo en los cuales tiene más sensibilidad a toda clase de movimiento de tasas de interés, ¿no? En el mismo entorno de alza de tasas, podemos cambiar el perfil de activos de flotante a fija o extender su duración, ¿no? En fin, bueno, ahí hay un tema de colaterales que vale la pena, pero no me quiero detener demasiado por el tiempo, ¿no? Pasando a un tema de opciones, la última clase de estos tres principales tipos de productos. Las opciones, digo, aquí no les voy a poner más que la fórmula explicada, porque sí es un poco más detallado, pero bueno, tiene algunos otros temas un poquito más, que requieren un poquito más de desarrollo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, una opción es un contrato mediante el cual el comprador, ahí los conceptos más importantes se los marqué en negrita, ¿no? El comprador el comprador de la opción adquiere el derecho, más no la obligación, eso es muy importante. Los futuros y los forwards eran obligaciones bidireccionales para los dos lados. Eso quiere decir que el que entraba pagando tasa fija tenía que pagar fija y recibir variable, y su contraparte pagaba variable y recibía fija, y no tenían, digamos, espacio a algún tipo digamos, de no quiero o no puedo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, adquiere el derecho más no la obligación, de comprar o vender un bien subyacente a un precio previamente pactado, que se llama precio de ejercicio o strike price, dentro de un plazo establecido, mediante el pago de una prima. O sea, aquí esto de seguro le suena a, por ejemplo, los seguros de vida, los seguros de auto, los seguros de gastos. Este es un ejemplo, es una buena forma, no exactamente, pero es un muy buen símil, ¿no? Por otro lado, el vendedor de la opción queda obligado, el comprador, fíjense, tiene el derecho, el vendedor tiene la obligación. Entonces, queda obligado a comprar o vender el bien subyacente al comprador de la opción en caso de que éste ejerza su derecho. Piénsenlo así, si digamos, yo compro una póliza de seguro de auto, desafortunadamente, digo, si no pasa nada y realmente uno lo hace pensando en eso, simplemente perdí la prima que pagué por el seguro de mi auto, al cabo de un año, pues ya se venció, no pasó nada, afortunadamente, y pues ya murió sin haber sucedido nada. Pero si para mala fortuna llego a tener un percance, yo tengo el derecho de tratar de llegar a un acuerdo de, digamos, compostura con el accidentado, o simplemente llamar a mi agente y pedir que se me apoye en este asunto. Y de ser así, o sea, yo sí tengo el derecho a escoger y decir sí puedo ejercer el derecho implícito en la póliza, y en ese caso la compañía de seguros está obligada a responderme, ¿no? Digo, hay dos tipos de opciones, calls, que son opciones de compra, o sea, los que le dan al comprador la opción de compra, y al vendedor la obligación de venderle, y los puts, que son las opciones de venta, que le dan al comprador del put el derecho de venderle a alguien un cierto activo, y el que vendió la opción tiene la obligación de comprar el activo. Estos, digamos, son los perfiles de beneficio al vencimiento. Lo pueden ver aquí, no sé si alcanzan a ver el mouse, el apuntador. Aquí tenemos, digamos, abajo del precio de ejercicio, generalmente el adquiriente no va a ejercer su derecho, básicamente porque ¿para qué compra a un precio K si lo puede comprar a un precio inferior? Arriba de K, el comprador de la opción ya tiene un incentivo directamente relacionado a beneficio económico, y a partir de ahí empezará digamos, a tener racionalidad del ejercicio. Básicamente, esta es para la primera, de izquierda a derecha, es para el que compra un call. La siguiente a la derecha es para el que vende el call. La siguiente a la derecha es para el que compra el put, la opción de venta, y la de hasta la derecha es para el que vende el put, básicamente, ¿no? Ahí hay un ejemplo más o menos largo, pero que vale la pena quizá que lo revisen, ¿no? Ahí lo que estoy diciendo es, si una empresa tiene que, se enfrenta a una contingencia, comprar $5 millones para pagar una cosa en 6 meses, algo de tipo una maquinaria, pues se enfrenta a varias decisiones. O sea, ¿qué hago? ¿Los compro ahorita, los meto en un cajón o los meto en una cuenta y ahí me aguanto y ya no tengo ningún riesgo? ¿O qué otras alternativas? Pues ahí les estoy poniendo, porque obviamente el futuro nadie lo sabemos. Entonces,
pues se presentan varias alternativas. Puede no hacer nada, también, o sea, comprarlos ahorita y guardarlos en una cuenta, o no hacer nada y esperar a ver qué pasa en 6 meses, con el riesgo que ello implica. Digo, si está abajo ya le salió bien, si salió arriba ya le salió más caro. Puede comprar un forward, como el ejemplo que hicimos hace rato, o que vimos hace rato, y elimina toda la incertidumbre, pero se queda con la sensación de, pues digamos, si baja, pues va a estar, digamos, comprando caro, ¿no? Entonces, en realidad, otra alternativa sería comprar una opción call a los plazos más o menos que ya vimos en el ejemplo anterior, digamos, a comprar a 22.8788, pagar el 3.9% del nocional, esa cantidad, y entonces ya serían las cuestiones, ¿no? O sea, puede comprar los $5 millones a ese precio, puede no ejercer su derecho si es que está abajo el tipo de cambio, y entonces realmente nada más pierde la prima, como en el ejemplo que decía yo de el seguro de auto. Y, por ejemplo, si el tipo de cambio termina por arriba del strike, tanto el forward como el call tienen valor, aunque el desembolso total hubiera sido menor en el forward, porque obviamente en el forward no se paga nada, y en el call se paga la prima. Si se da una baja en el precio del dólar más allá del strike menos la prima, más la prima, la estrategia con el call hubiera sido un poco menos cara. Ese número que ven ahí del 3.9% lo saqué de la fórmula de Black & Scholes, digo, y más o menos es un precio a ese plazo más o menos. ST es lo mismo que allá, es el precio, en este caso, del dólar. K es el precio que estamos especificando, 22.8788 que lo vimos. ND, digamos, el argumento es la distribución normal evaluada en ese punto, D1 o D2, donde pues D1 y D2 son básicamente esos números que tenemos ahí, ¿no? Entonces ya entramos al tema, ya vimos un poco qué son los derivados, qué son los usos, y los principales tipos, ¿no? Los principales tipos de derivados. Me voy rápido en la parte para entrar y tener el tiempo suficiente para preguntas. La situación actual del mercado, pues obviamente pues estamos hablando de integrantes, participantes, reguladores, composición en general, ¿no? Y pues los participantes son, en el sector financiero, pues los organismos que ya se imaginan, la banca múltiple, o sea, bancos, Banamex, Bancomer, etcétera, etcétera, casas de bolsa, las sociedades de inversión para recursos para el retiro, las sociedades de inversión tal cual, sociedades de inversión arrendadoras, aseguradoras, afianzadoras, las SOFOMES, uniones de crédito, etcétera, etcétera. ¿Con qué carácter actúan? Pues oferentes y demandantes especulativos y de cobertura. En este sentido, para ellos mismos o para sus clientes. El sector corporativo empresarial, también empresas de todo tipo, muy generalmente demandantes de cobertura. Si se fijan, como que oferentes y demandantes casi solamente, y en general más bien bancos y casas de bolsa. Como que los demás, llámenle las IFORES, llámenle las arrendadoras, etcétera, 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 los que vimos en el primer round, también en general tienden a ser más bien demandantes. Banco y casas de bolsa más bien pueden jugar los dos papeles, oferentes y demandantes, ¿no? Personas físicas casi exclusivamente demandantes, especulativos y de cobertura, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre corporativo y personas físicas es que los corporativos más bien lo que buscan es algún tipo de cobertura y las personas físicas, pues, de los dos tipos, especulativos y de cobertura. ¿Cuáles son los organismos reguladores? Los que gobiernan es los participantes somos los que estamos entrando a hacer operaciones en el mercado, a hacer operaciones, ya sea de compra, de venta, que estamos buscando alguna posición para nosotros, alguna posición para un cliente o para ofrecer un producto o para que el banco venda un producto, básicamente, ¿no? Los reguladores son los que ponen el marco, digamos, regulatorio y legal operativo para que esto esté, digamos, bien vigilado. ¿Quiénes son? Pues evidentemente la Secretaría de Hacienda, como parte de la Administración Pública Federal, es la autoridad máxima del sistema financiero, ¿no? Esas son sus funciones, dirige la política económica nacional, planea, coordina, evalúa y dirige el sistema financiero. Banjico, que es el Banco Central, es un organismo público autónomo, parte de la Administración Pública Federal, tiene el encargo de provisión de moneda nacional y la preservación de su valor, pero además con las funciones de supervisión del sistema financiero. Ahí se me faltó poner que pues tiene patrimonio propio, Banco de México, ¿no?
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda con autonomía jurídica y técnica, con funciones de supervisión de estos bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, ¿no? El IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, es otro organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que se encarga precisamente de, digamos, gestionar recursos para poder tener coberturas en caso de quiebras de bancos, ¿no? Y que los ahorradores tengan al menos un cierto nivel de cobertura que, digo, desde el 95, y bueno, nació a raíz de eso el IPAP, pero no se había usado nunca, por lo menos no de manera significativa, hasta ahorita que pasó lo de FAMSA, ¿no? Que fue un cochinero, ¿no? Otras como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, que tienen más o menos el equivalente de la CNB, pero para los sectores tanto de seguros y afianzadoras, por un lado, y el de Afores, por otro. La CONDUCEF, que pues, básicamente es otro organismo público descentralizado, se encarga de la asesoría, protección y defensa de los usuarios del sistema financiero, ¿no? Organismos de apoyo que están ahí, pues la Bolsa Mexicana de Valores, MEXDER, Asigna, la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Básicamente, al decir organismos de apoyo, son que tienen funciones de facilitar la operación, llevar a cabo, en el caso de Asigna, la liquidación, me faltó poner ahí Indeval, ¿no? La liquidación de operaciones sin que sea, digamos, un organismo regulador o un participante del mercado. Básicamente es como, pues lo pueden ver así, sería como en el caso del fútbol, como la UEFA, ¿no? Que gobierna más o menos ahí, como que regula y facilita las cosas, ¿no? El marco jurídico local, pues evidentemente, en términos locales, pues, la circular 4/2012 y sus ulteriores modificaciones, que son los famosos 31 puntos. Bueno, los 31 puntos son anteriores, pero digamos, están plasmados ahí, ¿no? Disposiciones de carácter general emitidas por Banxico, CNB, la circular de prácticas de venta, código de ética del mercado cambiario y del mercado de dinero, que esto es algo reciente, pero bien, ¿no? Bueno, también circular de prácticas de venta también es relativamente reciente. Y todos aquellos manuales y códigos de autorregulación en MEXDER y Asigna. En términos internacionales, pues los acuerdos de Basilea 1, 2 y 3, que tienen que ver con la gestión de riesgos, la regla Volcker, que tiene que ver con los temas de riesgo propietario y de uso de balance para las instituciones financieras estadounidenses, y Dodd-Frank y EMIR, también los nuevos avances sobre los avances en términos de riesgo. Dodd-Frank es para Estados Unidos, EMIR es para Europa. En todo este contexto, entonces, y para que se den una idea del tamaño del mercado de derivados, aquí les pongo unas láminas. De hecho, ahí hago precisamente la referencia. Estos son unos datos, unas tablas, perdón, unas gráficas que tomo de Banxico y otros de Banco de México y otros del BIS, del Banco de Pagos Internacionales, el Bank for International Settlements. Básicamente este es local, lo pueden ver, por ejemplo. Digamos, el año pasado, el volumen que se opera, digamos, que se operó, pues, fue de 40 billones de pesos. Y pueden ver más o menos tanto o sea, cuánto es de swaps, cuánto es de forwards, cuánto es de futuros, ¿no? Y en la gráfica de la derecha, digamos, ya mes por mes, ¿no? Para que se den una idea, pues 40 billones de pesos son, digo, mal contados, bueno, casi 50 de hecho, son mal contados aproximadamente 2 billones de dólares, pues que es de hecho más que el PIB nacional, ¿no? Nada más para que se den una idea, ¿no? Esto, y por sorprendente que parezca la cifra, palidece un poco cuando lo vemos en términos de el mundo. Lo pueden ver ahí, 600 billones de dólares, básicamente como 300 veces, ¿no? O un poco más de 300 veces. Lo pueden ver ahí por instrumentos, por clase de instrumentos. Y también para que se den una idea de cómo es de tamaño el mercado de derivados con respecto a, digamos, un mercado súper líquido y súper operado. Y que, por ejemplo, de hecho, quizá algunos de ustedes sean muy familiares a como es el mercado de FX, las transacciones FX, Spot,
24 horas así. En realidad, aquí pueden ver, por ejemplo, el peso no está nada mal ubicado, llegamos a estar más arriba, notablemente más arriba, ha caído un poco, estamos en el lugar 15. Aquí se ven términos más o menos diarios, es el promedio diario durante abril, ¿no? De 2019. Estos son de encuesta del año pasado, ¿no? La gráfica anterior era a junio de este año, ¿no? De Banjico, y estos números los tomo del reporte del BIS, de la encuesta trianual del BIS, ¿no? Entonces ahí podemos ver, serían 6 trillones, si usamos lenguaje en inglés, en español serían 6, 6,000 millones, en fin, bueno, más o menos la cifra, ¿no? Ahí está. Luego es complicado, hay que poner los ceros para leerlo bien, ¿no? ¿Cuáles son los participantes que podemos ver? ¿Cómo se estructura? Pues si fijan, esto es muy importante. Esta gráfica, bueno, todas estas gráficas son muy importantes porque revelan realmente quiénes son los que están poniendo, digamos, el volumen, quiénes son, digamos, qué es lo que está moviendo las condiciones en los mercados. Fíjense bien, digo, por no irnos más atrás, pero por ejemplo 2019, 2020, del total operado que estamos viendo, pues muchos eran swaps, así, eso era por tipo de producto, pero por tipo de mercado, por ejemplo, MexDer es esa cosita chiquititita, ahí azul claro, va prácticamente un volumen muy pequeño, o sea, muy pequeño. En negro, digamos, vendría siendo CME, por ejemplo, el Chicago Mercantile Exchange, o la bolsa en Londres, ¿no? Que tienen un volumen mucho más grande que el de MexDer, lo pueden ver ahí, pero mucho más significativo podemos ver, por ejemplo, las OTCs residentes, que son operaciones entre bancos, realizadas OTC, o sea, que no se van al mercado organizado, entre bancos locales. Y el más grande, lo que se hace OTC con extranjeros. Esto es, por ejemplo, si BNP le compra a Goldman Sachs o si JP Morgan le paga a Morgan Stanley o a Barclays, no sé, ese tipo de cosas. Ahí es donde realmente, esos son los participantes que realmente están poniendo valor a estos instrumentos, en particular de subyacentes mexicanos. Ese es el punto central que quiero decir. Y aquí se ve todavía más claro, digamos, en cuanto a quiénes son los sujetos, no tanto el mercado, no tanto el lugar donde se están operando, ya sea OTC o mercado organizado, ya sea local o externo, ¿no? Sino más bien realmente quiénes son los jugadores que están participando. La banca múltiple mexicana, pues, si se fijan, es la cosita en azul, aquí arriba, tiene una participación no despreciable, pequeña, pero no despreciable. Luego vienen las CIEFORES con un porcentaje de hecho inferior al de los bancos, a pesar de que las CIEFORES tienen un portafolio gigantesco, tienen un nivel de operación menor que los bancos. En MexDer, pues ahí más o menos todavía es similar, pero por ejemplo las partes importantes son ya, digamos, por ejemplo, jugadores locales, en naranja, luego vienen los bancos estadounidenses como morado, más o menos, una porción muy fuerte, bancos europeos que operan, ahí es como morado, no perdón, es como magenta, ¿no? Y eso tiene que ver con los hedge funds europeos y asiáticos que llegan a través de bancos europeos a operar aquí. Luego vienen los mercados organizados extranjeros, pues estamos hablando del CME o la Bolsa de Londres y algunos otros extranjeros con esto. Entonces, en realidad, si se fijan, la gran parte de los derivados en México, de hecho, se operan fuera de manera OTC y en realidad con participantes que están realmente fuera de esto, ¿no? Entonces, hay como mucha cancha. Básicamente lo que quiero decir es, el volumen es gigantesco, se opera la mayor parte fuera, entonces queda mucho espacio para poder hacer cosas en México, ¿no? Ya estamos terminando. Esto es básicamente el tipo de subyacente, pueden ver sobre todo TIE, pero también en dólar, ¿no? Entonces ya casi terminando,
para dar algunos minutos de sesión de preguntas y respuestas. Oportunidades, pues básicamente necesidad de incrementar la penetración financiera local por producto, el entorno macroeconómico local, sobre todo, pero mundial también, que presenta desafíos. Por ende, la necesidad de más instrumentos que diversifiquen las carteras de inversión, cobertura. Una cuestión importante es el desarrollo tecnológico de plataformas y sistemas de comunicación que favorecen la operación, entonces el high frequency y el algorithmic trading. Instituciones de supervisión, la verdad es que Banxico hace bien su trabajo y tiene gente muy preparada, ¿no? Y de apoyo Mexder y Asigna lo hacen bien. Digo, en realidad mucha de la operación no se va a Mexder y se va al extranjero, pero la verdad es que en Mexder hacen cosas bien, y Asigna sí es una cámara de compensación con estándares internacionales de lo mejor, ¿no? Que es lo que estoy poniendo ahí, ¿no? Finalmente, no quiero dejar de lado un punto central, bueno, y dejando que hay un terreno muy amplio, resultado, eso se me pasó ponerlo ahí, pero de las gráficas anteriores queda claro que hay mucho para desarrollar en términos de producto de volumen en la economía. Pero ya finalmente, y todos ustedes que son población joven, la verdad es que no lo digo en ese sentido de la expresión típica es guayabazo, no. Realmente creo que los jóvenes ven las cosas con más amplitud de miras a veces, con una visión realmente de ver cómo se pueden hacer mejor y más eficientemente muchas cosas. Entonces, pues una población joven más educada en términos financieros, no quiere decir que se dediquen a las cosas de finanzas, pero que entiendan las importancias de inversión, de ahorro, de los conceptos así, más educada en términos financieros y por ende más consciente de la potencialidad, los beneficios y los requerimientos y riesgos para una adecuada gestión de estos últimos. Me refiero a los riesgos. Retos, pues un entorno macroeconómico en particular. Este año tenemos una hecatombe, una debacle descomunal de la actividad económica, evidentemente buena parte, no toda, debido a la pandemia, pero también traíamos mucha tendencia, digamos, negativa a los meses anteriores. Entonces, es muy desafiante, no solo en términos locales, internacional también, pero ahí hago énfasis en que sobre todo en el ámbito local, ¿no? La mayor penetración financiera tiene que ver con el poder traer esos elementos de cultura financiera hacia la población en general, ¿no? Pues queda mucho, como digo, mucho camino a recorrer en cuanto a formación y preparación acerca de rubros financieros y académicos, pues sí, pero no nada más, sino más bien en términos de lo que les decía hace un momento. O sea, ustedes conocerán amigos, vecinos, gente que vive cerca de sus casas, que realmente sigue muy alejada del medio financiero, sigue pues, a lo mejor en esquemas cuasi financieros, como tipo tandas, como este tipo de cosas, que pues, realmente no permiten la formalización de ese mercado y sobre todo una correcta explotación. Y un punto final del reto, pero de hecho trasciende no solo el tema de derivados, no solo el tema financiero, sino nuestro concepto de nación. Lo desarrollo en otros temas de los que hablo o cuando doy asesorías. Tenemos, y ustedes como chavos, como jóvenes, tienen que apuntalar en el camino de un avance en el desarrollo y el cumplimiento del marco normativo y de la ley y del Estado de Derecho. Nosotros como país estamos enfrentando una crisis de varias índoles. La más patente, evidentemente, es la económica, pero estamos viendo algunas cosas que filosófica y estructuralmente son más profundas inclusive. Entonces, tenemos que voltear, ustedes tienen que, como jóvenes, empujar hacia adelante hacia este tipo de cosas. Porque alguien puede decir, oye, pues concéntrate en el medio financiero. Pues sí, precisamente el que algunas tasas de interés, digamos, activas, las que los bancos cobran a algunos clientes, digo, obviamente tiene que ver con temas de rentabilidad, y etcétera, etcétera, sí, pero precisamente por temas de ejecución de garantías y cumplimiento. Mientras no hayan temas de este estilo, pues obviamente el que ofrece estos productos pues los ofrece en una vertiente cara para tratar de tener una cierta compensación en términos probabilísticos. Pero les digo, más allá de eso, hay muchos temas
alrededor de nuestro funcionamiento como país. Como nación, pues somos mexicanos, ¿no? Pero como país, como Estado, que tenemos que apuntalar y fortalecer. Entonces, pues muchas gracias por la atención. Estoy abierto. Yo tengo 5 minutos para preguntas, Juan Manuel. Por favor, abro, no sé si las quieras leer y pues estoy abierto a ello, ¿no? Sí, Jaime, gracias. Nuestra compañera Kelly nos va a ayudar con las preguntas. Ahorita va a proceder a darles lectura. Así es, mucho gusto, muchas gracias por su ponencia. Estaba aquí escuchando también, fue muy, muy bueno. Y quisiera dar lectura a las preguntas que nos hicieron varias, pero por el tiempo solamente leeré algunas. La primera es, ¿en qué tipo de empresa recomienda el forward, dadas las condiciones del mercado de los dólares y los pesos mexicanos en este momento? ¿Es tiempo de vender o comprar a dólares a futuro? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. La recomiendo en general para todos aquellos que tengan, o sea, para todos aquellos que tengan una posición implícita en divisas. Esto es, habrá gente que, importadores o exportadores, y unos y otros tienen posiciones, nada más que unos, por ejemplo, el exportador está sujeto al riesgo de que el tipo de cambio en el futuro baje. Al decir baje, perdón, me refiero a que el peso se aprecie y que por ende le den menos pesos por cada dólar, ¿no? El exportador, al tener eso, pues obviamente si el peso se baja, pues recibirá menos pesos finales para cubrir sus costos fijos o su rentabilidad final aquí en México. Evidentemente, hacia arriba sucede lo contrario. El importador viceversa. El importador, pues básicamente, si se deprecia el tipo de cambio, si se sube a 25, 26, lo que sea, pues se ve afectado hacia abajo, pues beneficio. O sea, son como posiciones, digamos, inversas uno y otro, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que tenga alguna posición que le afecte de alguna, y es que eso solo lo pueden definir los consejos de administración o la alta dirección, llámale de la empresa que sea. No estoy hablando del súper corporativo que tenga 500, 600, 1000 empleados, no. Yo creo que empresas cualquiera que tenga alguna afectación, que los movimientos cambiarios tengan alguna afectación o incidencia relevante en el bottom line de su estado de resultados, son sujetos de evaluar alguna condición para operar forwards. Ese es un tema conceptual. Tema específico, la segunda pregunta es mucho más complicada y te puedo decir lo que yo creo. Pero aquí es donde se hacen los mercados y podemos entrar en discusiones. El ejemplo, de hecho, narraba, uno de los ejemplos, por favor, al que hizo la pregunta, revisen la presentación, el tesorero de la empresa en el ejemplo, lo puse precisamente por eso, se enfrenta a la disyuntiva de si predominan los efectos que presionan el tipo de cambio hacia arriba, a lo mejor como mayor percepción de riesgo país, digamos, una mayor aversión de riesgo internacional, etcétera, o si predominan los factores que han inducido una mayor liquidez, como la liquidez a nivel internacional, un entorno general de tasas externas bajas que favorece la entrada y por la entrada de flujos y que por eso digamos se ha mantenido el peso. Ya en específico, mi opinión es que de corto plazo no vamos a ver un movimiento arriba del tipo de cambio, pues de lo que vimos en marzo-abril. Esos 25 están absolutamente, para mí, fuera de toda dimensión en el corto plazo. Yo creo que por el momento van a dominar los elementos de liquidez a nivel internacional. No se confundan. Lo que el mercado de divisas está dominado por los flujos en el corto plazo. Y en particular, pues digo, nuestra divisa lo vieron en la gráfica, en las tablas que les puse, a final de cuentas era la quinceava, es la quinceava, en términos de volumen operado. O sea, claramente el peso es una divisa muy importante, digo, en ese sentido, siendo el lugar 15, a nivel internacional. Eso en el corto plazo. En el largo plazo, ¿qué es el largo plazo? Pues eso también es un poco abstracto. Pues no sé, te diría pues todo aquello de más de 5 años. En el largo plazo,
hay riesgos muy fuertes sobre la economía nacional. Claramente que están priceados en términos probabilísticos en la condición actual, sí, ciertamente, pero yo creo que la afectación a los factores definidores de confianza, de producción, de inversión, y sobre todo el tema en este último punto que les pongo del cumplimiento del marco normativo y de ley, pueden incidir muy negativamente de largo plazo. Entonces, de corto plazo, yo creo que inclusive podemos ver alguna apreciación adicional del tipo de cambio. Esto es verlo inclusive abajo de 22, de 21.50 podría ser inclusive. Y que se preserve de aquí a, no sé, 6 meses. Sí, desde mi humilde opinión, la verdad es que algunas de las decisiones, varias, de la actual administración son muy discutibles y aumentan los riesgos de una depreciación y una afectación en el largo plazo de los factores de riesgo país y por ende, pues entonces probablemente de largo plazo sí el tipo de cambio debiera, no debiera, no, esa palabra no es correcta, pero el tipo de cambio tuviera factores mucho más sesgados hacia un lado de una depreciación que hacia otro lado. No sé si me expliqué en la respuesta. Sí, a mi parecer yo creo que tocó todos los puntos. Y la siguiente pregunta es, bueno, nos preguntaron en más de una ocasión sobre las criptomonedas, sobre si existen derivados de ellas y en caso de que sí, ¿qué debe tomarse en cuenta para considerar el uso de un derivado de ese tipo? Pues digo, debo de decirles con absoluta honestidad que no soy ningún experto en criptomonedas. Sí he operado, y sí, la respuesta específica es sí, sí hay. CME acaba de sacar, creo, algún futuro y opciones del Bitcoin, por ejemplo. No sé si Ethereum o alguna otra, pero sé que de Bitcoin sí. Y el que esté muy interesado en eso, pues ya el hecho de poder operar, o sea, yo pensaría, digo, a través del blockchain, pues realmente como que sí se asegura, o sea, sí hay, más que un aseguramiento, hay una robustez en cuanto a la liquidación. Yo creo que el hecho de poder ya llevar eso a un mercado organizado, ya donde hay una cámara de compensación que digamos, a través de las aportaciones y los márgenes mínimos, entonces ya se eliminan todos aquellos otros factores o riesgos adicionales. Bueno, no es que se eliminen, porque los riesgos nunca se eliminan de manera absoluta, pero se minimizan súper significativamente, por decirlo de alguna manera, los riesgos inherentes, por ejemplo, a default o a liquidación, ¿no? Entonces, yo sería básicamente lo que les podría decir. Creo que si lo van a hacer, pues háganlo allá, háganlo bajo esa mecánica y pues mucha suerte, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Y si tiene tiempo de una tercera pregunta. Una más todavía tengo tiempo. Si una persona física quiere entrar en el mercado de derivados, ¿existe algún broker online o inscripción en línea como en el caso del mercado de capitales? Esta sí es una buena pregunta, no lo sé. Mentiría si les dijera que conozco la respuesta. Me parece que sí, pero digo, además no podría ser mucha. Creo que GBM sí permite, creo que GBM y Monex en sus páginas pueden operar así en línea. No se salvan de firmar los contratos, digamos, de operación, pero creo que son dos que tienen esas facultades. Creo que tengo Ok, tiempo para una pregunta más. ok, perfecto. Eh, es lo siguiente, dentro de los derivados, ¿cómo se clasifican los warrants y en qué se diferencian de las opciones? Esa es una buena pregunta, me gusta, es más de tipo operacional y todo. Existen warrants en el mercado local y warrants afuera. Los warrants son, digamos, son como tipo opciones y más que como tipo opciones, como tipo un producto híbrido, porque generalmente va acompañada la opción, esto es, sobre algún subyacente del mercado de capitales. Cuando hablamos de opciones, hace rato, hablé de opciones en general. Podríamos haber hablado de opciones de FX, o sea, de tipo de cambio, opciones de tasas de interés u opciones de equity. Los warrants, en particular, son un producto del mercado de capitales, a diferencia, por ejemplo, de
Los forwards se operan OTC, los futuros se operan en mercados organizados, los swaps son en los dos, la mayor parte, como ya vieron en las gráficas, es OTC, pero también se operan en los mercados organizados y se están liquidando en las cámaras de compensación. Las opciones hay de uno y otro también, OTCs y organizados. Los warrants en México se operan no en MexDer, que es el mercado de derivados, sino en la bolsa. En realidad fueron anteriores porque fue una forma como tras la crisis del 95, digamos, se le empezó a dar cuando no había toda la estructura y el conocimiento y pues básicamente la estructura de un mercado de derivados formado, cómo se empezaron a hacer opciones sobre subyacentes de equity, o sea, del mercado de capitales, y por ende también se operaron entonces en la bolsa. Se siguen operando, son, como les digo, un instrumento híbrido. Generalmente está la opción más una porción, como tipo un producto estructurado. La opción más una porción de deuda que garantiza cierto porcentaje del principal invertido. Se operan en la bolsa y generalmente son emitidos por casas de bolsa, también por bancos. Eso es más bien, digamos, uno y otro, ¿no? Pero tiene que ver un poquito más con esa parte, ¿no? Entonces, yo les diría, es un producto semiestructurado, puede ser también la pura opción, pero generalmente tiene los dos componentes, estrictamente vinculado al mercado de equity y que se opera en la Bolsa Mexicana de Valores más que en MexDer o más que en el mercado OTC. En el OTC no, ¿eh? Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, al contrario, gracias a ustedes. Si no tiene problema, Espero les haya compartir. resultado de interés. Si tienen más inquietudes, por favor, encantado, a través de Juan Manuel o de cualquiera de ustedes del IMEF allá, me contactan, correo, creo que mi correo personal viene ahí en la página de LinkedIn, entonces, encantado de apoyarlos y todo eso, ¿no? Muchísimas